Voy a comentaros ahora el ejercicio número 10 de la página 130 que os mandé para el día 5 de mayo. En el apartado 1 nos dan la representación gráfica de una función y nos piden calcular o determinar los puntos de discontinuidad, el dominio, los máximos y mínimos y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. En cuanto a los puntos de discontinuidad, debemos de fijarnos que en x igual a menos 1, la función presenta una asíntota vertical y, evidentemente, para esa cisa x igual a menos 1, la función no está definida. La función se parte a la altura de esa cisa, x igual a menos 1. La asíntota vertical es una recta vertical que pasa por x igual a menos 1 y está aquí dibujada en trazo discontinuo. Esa asíntota vertical, dado que si la función, como vemos, se acerca por la derecha de menos 1, la función, tiende progresivamente hacia infinito y se aproxima de manera indefinida cada vez más a la asíntota vertical sin llegar nunca a cortarla. Y lo mismo sucede por el lado izquierdo, de menos 1. La función desciende progresivamente hacia el menos infinito, acercándose cada vez más a la asíntota vertical, pero sin llegar nunca a cortarla. Por lo tanto, en x igual a menos 1 tenemos una asíntota vertical. Y si observamos, también tenemos un punto de discontinuidad en la cisa x igual a 2, dado que la curva de la gráfica, cuando se encuentra enfrente de la cisa x igual a 2, tiene un punto vacío. A consecuencia de lo cual significa que la función no es continua, presenta una discontinuidad para esa cisa x igual a 2. Se trata de una función que sí que está definida en esa cisa, dado que el valor que toma la función para esa cisa x igual a 2 es menos 1. Es este punto de aquí. Entonces, concluimos que en x igual a 2 tenemos otro punto de discontinuidad, dado que la curva de la gráfica, al llegar al punto que está enfrente de la cisa x igual a 2, tenemos un punto hueco. Veamos el dominio de definición de la función. Observamos que la función toma valores en todas las abscisas comprendidas desde menos infinito hasta menos 1. En menos 1 la función no toma ningún valor. Por lo tanto, todas las abscisas pertenecientes al intervalo desde menos infinito a menos 1, abierto en menos 1, pertenecen al dominio de definición de la función. De ahí que el primer intervalo del dominio sea el menos infinito menos 1. Y observamos también que todas las abscisas comprendidas entre el menos 1 abierto en menos 1 y el infinito, para todas esas abscisas, la función toma valores, incluido para la abscisa x igual a 2, cuyo valor ya hemos dicho que es menos 1. Entonces, como para todas las abscisas comprendidas entre menos 1 e infinito positivo, la función toma valores, el dominio de definición se completa con este otro intervalo, el intervalo que va desde menos 1 a infinito y abierto en menos 1, dado que el menos 1 no está incluido en el dominio, puesto que la función no toma valor en esa abscisa, en x igual a menos 1. Veamos los máximos relativos y los mínimos relativos. Observamos aquí un pico, pues la cumbre de ese pico es un máximo relativo, cuyas coordenadas, como se ve fácilmente, son menos 2 de abscisa y 3 de ordenada. En el menos 2, 3. Tenemos un máximo relativo en el punto de coordenadas menos 2, 3. A continuación, en la forma que tiene la gráfica de la función, observamos que hay un fondo de valle. El fondo de valle de la curva
se alcanza en el punto de coordenadas 0, 0, en el origen de coordenadas. Por lo tanto, tenemos un mínimo relativo en el 0, 0. Y ya no hay ni más máximos relativos, ni tampoco mínimos relativos. Serían estos dos que acabamos de comentar. Pasamos a los intervalos de crecimiento de la función. Observamos que en todas las abscisas comprendidas entre menos infinito y hasta menos 2, para todas esas abscisas la función crece. El comportamiento de la función para todas las abscisas comprendidas entre menos infinito y menos 2 es creciente. Es también creciente para todas aquellas abscisas comprendidas entre 0 y 2. Por lo tanto, en el intervalo que va de 0 a 2, nuestra función también es creciente. Y luego, finalmente, es creciente de 2 a infinito. De 2 a infinito, la función, para esas abscisas, la función sigue creciendo de manera indefinida, hacia la derecha. De ahí que los intervalos de crecimiento sean el menos infinito menos 2, menos infinito menos 2, el 0, 2, y luego del 2 al infinito. Y los intervalos de decrecimiento de la función serán todas las abscisas que están entre los valores menos 2 y menos 1. En el intervalo menos 2 y menos 1 la función decrece. Y también decrece en el intervalo menos 1, 2, menos 1, 0. En el intervalo que va desde menos 1 al 0, la función también decrece. De menos 1 a 0 decrece y de menos 2 a menos 1 también decrece. Bueno, pues estos son todos los aspectos que nos preguntaban acerca de la función del apartado 1. Veamos ahora el apartado 2. Nos piden exactamente lo mismo, los puntos de discontinuidad, el dominio, los máximos y mínimos y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. Pues bien, en cuanto a los puntos de discontinuidad, observamos que la curva de la gráfica se parte justo enfrente de la abscisa x igual a 2. Entonces tenemos un punto de discontinuidad en x igual a 2, y solamente en ese punto de la abscisa x igual a 2. Vemos que la función se parte. Además observamos que en esta abscisa, en x igual a 2, la función no toma ningún valor, dado que tanto en el extremo de la curva arriba como en el extremo de la curva de abajo tenemos puntos vacíos. Es decir, que en x igual a 2 nuestra función no toma ningún valor. No está definida en x igual a 2. Pero en cualquier caso, bueno, observamos que evidentemente tenemos un punto de discontinuidad en x igual a 2. Se produce un salto y la gráfica de la función se parte. En el dominio de definición, observamos que la función toma valores en todas las abscisas que se extienden desde el menos infinito hasta el 2. Es decir, la función está definida en el intervalo que va desde menos infinito al 2, abierto en 2 sin incluir el 2, puesto que sabemos que en 2 la función no está definida, no toma ningún valor. Y ese sería el primer intervalo del dominio de definición. Y el segundo intervalo del dominio de definición serán todas las abscisas superiores a 2 hasta el infinito, dado que de 2 a infinito, sin incluir el 2, la función sigue tomando valores. Y este sería entonces el dominio de la función, la unión de los dos intervalos. Abiertos los dos en 2, dado que el 2 no pertenece al dominio de definición. La función no toma ningún valor para esa abscisa. Veamos los máximos relativos y los mínimos relativos. Vemos un pico, la cumbre de ese pico es un máximo relativo, y sus coordenadas son menos 2, 1. Menos 2, 1 es un máximo relativo.
Y en cuanto a los mínimos relativos, observamos que en el comportamiento de la función, en la forma de la gráfica, tenemos otro fondo de valle. Tenemos un fondo de valle. Pues entonces tenemos un mínimo en ese fondo de valle, y el mínimo tiene coordenadas -1, -1. Y finalmente veamos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. Y bueno, observamos que crece, para todas aquellas abscisas, la función crece en el intervalo que va desde menos infinito hasta -2. En el intervalo de menos infinito a -2 la función crece. Observamos que luego comienza otra vez a crecer desde la abscisa -1, x igual a -1, hasta 2. Y finalmente crece, sigue creciendo la función, para todas las abscisas, o en aquellas abscisas, en todas las abscisas, comprendidas entre 2, abierto en 2, e infinito. Estos serían los tres intervalos de crecimiento de la función. En el menos infinito, -2, hasta ahí crece la función. Desde el -1 a la abscisa 2, en ese tramo la función crece, y sigue creciendo en el tramo comprendido entre 2, abierto en 2, hasta infinito. Y en cambio, el intervalo d de crecimiento será desde -2 hasta -1. En ese tramo del eje x la función decrece. Para todas las abscisas comprendidas entre -2 y -1 la función decrece. Pues bien, los intervalos de crecimiento son estos tres: de menos infinito a -2 crece, de -1 a 2 también crece, y de 2 a infinito crece. Y como intervalo d de crecimiento, decrece en el intervalo del eje x que va de -2 a -1, tal como hemos visto en su representación gráfica de esta función. Pues bien, para el día 7 de mayo me hacéis los apartados 3 y 4 de este mismo ejercicio 10.